Hermanos, estamos en un tiempo peligroso. Amén. Y en un tiempo difícil. Estamos en los últimos tiempos. Siempre han habido temblores, pero ahora es un enjambre de temblores en todo lado, ¿verdad? Siempre ha habido guerras, pero ahora las guerras se han intensificado. No hay país que no tenga problemas, que no tenga alzas. Todo esto nos está diciendo que Cristo viene y que debemos de luchar por nuestros hijos, por nuestros nietos que no tienen a Cristo. Pagar un precio de adoración y de oración intercesora y de guerra espiritual contra estos muchachos para que se salven. Hermanos, son muy lindos y todo, pero si no tienen a Cristo, si no han nacido de nuevo, no pueden ver el reino de los cielos. Amén. Bueno, en esta mañana yo le he pedido al Espíritu Santo que nos ayude para entender la palabra y vivirla, hermanos. Vivirla. ¿Qué hacemos con dar palabra y palabra y no la vivimos? Amén. Dice la palabra de Dios en el Salmo 48: el hacer tu voluntad, oh Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Amén. Padre Celestial, en esta mañana estoy delante de ti. Señor, si tú no estás aquí, si tu Espíritu Santo no está aquí, en vano serán mis palabras, porque tú eres el que hace la obra, Espíritu Santo. Tú eres, amado Espíritu Santo, el que hace la obra en nuestros corazones, en nuestras vidas. Señor, ayúdanos a entender, Señor, tu voluntad en nuestras vidas. Amén. Amén. Hay algo tan importante para el creyente y es caminar con la voluntad de Dios. Poner la voluntad de Dios antes que nuestra voluntad. Poner la voluntad de Dios antes que nuestros pensamientos. Poner la voluntad de Dios antes que nuestros sentimientos. Poner la voluntad de Dios antes que mi acción. Amén. Esto es importante. La voluntad de Dios para nosotros es la salvaguardia de los fracasos de nuestras vidas. ¿Cuántos se ven fracasados en otro ángulo de su vida? Amén. Porque no han andado en la voluntad de Dios. El caminar en victoria personal es cuando nosotros andamos en la voluntad de Dios, no en la voluntad nuestra. Es ser libres de nuestra alma para vivir en el Espíritu. Es ser ejemplo al mundo de una vida triunfante en Cristo, aunque los demás no lo entiendan. Y a veces ni nosotros lo entendemos, porque la voluntad de Dios es un misterio que Dios pone en el corazón del hombre. Amén. Para ejecutar las obras que Él quiere en cada uno de nosotros. Y a veces no lo entendemos. La voluntad de Dios nos hace más y más y más que vencedores. Amén. En un mundo de fracasos que busca solo su voluntad, rendir la voluntad a Dios es todo un vencedor. Amén. Un vencedor. Bendito el Señor para siempre.
¿Cómo caminar en su voluntad? Es una pregunta. Nosotros quisiéramos tener una guía escrita y personal para seguirlos en todos nuestros caminos. ¿No es cierto? Un librito que nos pasa el Espíritu Santo y nos dice, mire, esto no lo haga. Mire, usted no vaya a este lado. Usted no se case con ese muchacho. Usted, ¿verdad que sería una belleza? Pero desgraciadamente tenemos libre albedrío y solo la palabra de Dios y el Espíritu de Dios nos pueden guiar a hacer la voluntad de Dios. Y esto es importantísimo. Dios nos dejó una palabra. Desde el Antiguo Testamento está ahí la ley y los profetas. Algunos como Noé les habló diciendo, Dios un día llamó a Noé y le dice, Noé, voy a raer la humanidad entera. Sí, Señor, dijo Noé, porque los pensamientos del corazón del hombre son de continuo al mal. Hemos llegado a ese tiempo que el corazón del hombre es de continuo al mal. Lo vemos. No tenemos que ir muy largo. Simplemente veamos las noticias o leamos el periódico y vemos cómo estamos. La inseguridad tan tremenda que tenemos. ¿Por qué? Porque el hombre de continuo, sus pensamientos de su corazón son de continuo al mal. Amén. Dios le hizo un llamado a Noé y le dijo, vas a plantar un arca, vas a hacer un arca. Y le dio le dio cómo tenía que hacerla, de 3 pisos. Y él empezó a hacer eso. ¿Por qué? Porque él amaba la voluntad de Dios. Hermanos, cuando lo puso en el arca, 7 días antes del diluvio, 7 días, esos 7 días son muy importantes. Ahí no había bitácora. La bitácora está cerca del timón. No había timón. Estaba en la voluntad de Dios. Simplemente en la voluntad de Dios. Y muchas veces cuando nosotros queremos seguir al Señor, queremos que nos tenga la bitácora y un timón, pero la voluntad de Dios es ese timón y esa bitácora, ¿va? Dios nos hizo un llamado cuando lo aceptamos en aquel día llorando. Yo lloré por ahí de unas 4 horas. El pastor no me podía consolar. Era ya la hora, sí, a días de cerrar, horas de cerrar la iglesia, y yo seguía llorando. Es que es el sentimiento de la venida de Cristo a nuestros corazones, a nuestras vidas. Ese lloro es la despedida también del mundo, con todo lo que nos da el mundo. Pero aquí vemos que el Señor, como nuestro Salvador, el que hace todas las cosas nuevas, todas, no unas. Hermanos, necesitamos comprender que cuando llegamos a Él, empieza a cambiar toda nuestra existencia. Si es que tú has llegado verdaderamente a Él, ¿verdad? Dios nos hizo un llamado y ahí estamos con ese llamado especial.
podemos ver a un hombre muy eminente. Podríamos decir nosotros, los del Nuevo Testamento, que es el apóstol más eminente para nosotros, el apóstol Pablo. Porque para nosotros fue criado, para los gentiles, para los que no somos israelitas. Vemos a Saulo de Tarso en el capítulo 9 del libro de Hechos, y también en los capítulos atrás, como el 20, también está el mismo relato con algunos detallitos. Saulo caminaba para Damasco, respirando amenazas de muerte contra los discípulos de Jesús. Amén. El Señor conocía a Saulo, pero él no lo conocía, lo odiaba. Qué cosa más tremenda es esa palabra. Pero una muchacha que se casó con un creyente, sentía celos de Dios. Y un día le dijo: Dios, te odio. Dios, no te conozco, pero quiero conocerte y quiero amarte. Y esa fue la salvación de esa pareja, porque ya anduvieron los dos en el mismo camino. Amén. Pero vemos aquí Saulo. Dice que él tenía cartas de la sinagoga de Damasco para perseguir a los del camino. Pero a mediodía dice que vino un resplandor más fuerte que el sol sobre Saulo y sobre los que iban con Saulo, porque él llevaba varias personas ahí para ejecutar su obra de la persecución contra los cristianos. Y dice que ese sol candente pegó en él y cayó de la cabalgadura. Cayó. Y es que ese caer muchas veces es tan necesario. No caer tanto físicamente como moralmente, como espiritualmente. Yo conozco a un hermano de Honduras. La hermana Chayo los conoce muy bien. Un hombre grande, alto, guapísimo el hombre. Un hombre, ellos le llaman penco, fuerte. Pero el día que aceptó al Señor, en uno de los hoteles, cayó como un vástago. Y dice: pero yo caer. Después me decía: pero hermana, yo caer. Pero así fue Saulo. Saulo cayó de la cabalgadura cuando vino esta luz potente. Y oyó una voz que dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Yo no sé si ustedes entienden esa analogía que le dio, ¿verdad? El aguijón. Porque cuando el buey iba a ser amansado, ellos tiraban la pata para atrás, pateaban. Entonces el dueño le ponía una tabla con clavos. Y cada vez que tiraba la pata para quitarse el yugo y todo eso, pegaba contra el aguijón, hasta que comprendió y comprendían. Los caballos, ustedes saben para qué son las espuelas. No es para un caballo entrenado, es para un caballo que no se entrena. Yo vi a mi mamá, una vez mi mamá era también penca, como llaman ellos. Estábamos en una situación, en una montaña, pero una situación difícil. Las vacas
de la prima mía y el esposo, todo era una confusión. Las vacas les cayó el carbón. El esposo de ella, que andaba haciendo como 3 días, andaba de ahí, había que caminar a caballo montones, cayó del caballo con una fiebre negra que le llamaban allá antes, y botaba los borbollones de sangre negra, y ya no conocía, y nosotros sin un 5 y sin nada más que el caballo de José Ángel. Y dice mamá: mira, Neri, no podemos seguir así, este hombre se nos va a morir, y las vacas y el toro, todos se van a morir. Y había que caminar muchas horas para llegar donde estaba el veterinario, donde había algo, y no teníamos plata tampoco. Vea qué situación. Pero dice Neri, José Ángel tenía una saca igual. Antes era muy popular eso. Y él tenía su saca. Dice: mira, anda, tráeme unos galones de guaro, voy a ir a venderlos. Y llego, pero ¿cómo vas a ir a pie con 2 galones? Dice: no, voy a ir a caballo. Ese caballo es difícil. Ese caballo no se deja nada más que de José Ángel aperar y montarse. Bueno, vamos a ver, porque el caballo era. Entonces, cuando iba uno a meterle la cincha, yo no sé si ustedes conocen esto, a meter la cincha, él expandía la panza para después que dejar la cincha, cuando no era José Ángel el que lo aperaba. Y vemos que cuando metió la panza, mamá le metió con la bota, una bota de punta, una sola patada, caballo hizo así y le socó la cinta. Dice: ahora sí, Neri, dame las espuelas, o me mata él o lo mato yo. Mamá sí era. Y se trepó, y ese caballo tiraba las patas, tiraba las manos, era algo terrible. Entonces mamá le metía la espuela hasta que vio que la cosa estaba jodida, que se iba a morir a espelazos, y empezó a coger el trillo. Eso es lo que quiere decir. Ya les he dicho un montón de cosas, pero para que ustedes entiendan lo que le dijo el Señor: Saulo, dura cosa te es dar coces contra el aguijón, porque él era un toro bravío, sin domar. Ese era Saulo, tenía una ira contra la iglesia del Señor. Y entonces vemos aquí que los que habían visto la luz también cayeron todos al suelo, pero vieron la luz y oyeron un rumor de palabras, pero no la entendieron. Porque, hermanos, es al que Dios llama, el que va a entender la palabra. Es el que Dios ha puesto su vista sobre él y su dedo, diciéndole: tú. Amén. Y dice que, ¿qué hizo Saulo? ¿Qué hizo Saulo? Dijo: ¿quién eres? ¿Quién eres, Señor? Soy Jesús al que tú persigues. Soy el que tú persigues. Y le dijo otra frase, hermanos, importantísima: ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres que yo haga? Hermanos amados, ¿qué quieres que yo haga? Saulo estaba dispuesto a hacer su voluntad. Su voz, aquella luz candente, le enseñaron que él era alguien especial. Amén. Su voluntad. Los que iban con él no le entendieron, porque estaban sordos al oído de Dios.
Y muchas veces nosotros llegamos a la iglesia, pero estamos sordos al oído de Dios que nos está diciendo: hermano Nacho, hermana Milita, hermana Isabel, nos está llamando para que hagamos su voluntad. Amén. Cuando Saulo dijo: ¿qué quieres que yo haga? Conocer su voluntad. Era imperativo en él. Debemos discernir la voz de Dios en medio de la voz de los hombres. No es la hermana Cartín, es la voz de Dios que nos está llamando. Ahora me decía Marisa, que la hija de ella andaba llorando hace como 15 días, Marisa, porque se le fue, está yendo a una iglesia. Y el pastor se bajó del púlpito y fue delante de ella y pa. Así le pasó a mi marido. Estábamos en San Andrés, nunca habíamos llegado ahí. Y mi suegra ya se había convertido, pero mi esposo era algo terrible. Me hacía la guerra a como hubiera lugar. Pero le dice mi suegra, porque era mi suegra, porque si hubiera dicho, olvídese. Mira, Pilli, le dice, quiero ir a una iglesia, porque hoy es Viernes Santo. Dice, pero mamá, si aquí no conocemos, nos trepamos a un taxi y le decimos que nos lleve, y de verdad nos llevó. Dice, ¿yo qué hago? Le digo, ay, me dijo, váyase ahí a tomarse un refresco, o vaya a ver las compras o alguna cosa. Pues nosotros nos metimos, pero él llegó. Como a los 10 minutos entró a la iglesia, con aquel caminado que tenía muy elegante. Parecía una yegua de esas de 1 millón, ¿verdad? Y más que no nos quería, ¿verdad? Nosotros los evangélicos. Era la primera vez que en esa iglesia se predicaba en español, porque ahí predican o en francés o en inglés. La primera vez. Era un hombre alto, y el hombre empezó a predicar, pero de repente lo tomó el Espíritu Santo, se bajó de las gradas y siguió. Eran 3 pasillos, un pasillo aquí y otro allá. Él escogió el del lado allá y se paró delante de mi marido y le cantó toda la vida de él. Y ese hombre se puso como un semáforo. Mientras estaba verde, estaba rojo. Y cuando salimos me dice, ¿de dónde me conoce él? Él no te conoce, es el Espíritu Santo que te conoce y te está llamando. Que el Señor no, cuando nos llame, no es el hombre, no es la palabra del hombre, es el Espíritu Santo en el hombre, ¿verdad? Y una vez le dije a una mujer, acepta hoy al Señor, recuerda que aún una pulgada de tu corazón estás viva, por una pulgada. Esa mujer no le importó, bueno, éramos solo mujeres, era una cantidad de mujeres, se arrancó así la blusa, dice, mire, una pulgada, la bala que vino y no me mató. Y ahí aceptó al Señor. Tenemos que oír la palabra que el Señor nos habla, amén. Eso es imperativo. Hermanos amados, Saulo, al saber quién era, lo que lo llamaba, estuvo dispuesto a hacer su voluntad. ¿Quién lo llamaba? El Señor lo llamaba. Dice Jeremías, conozco, oh Jehová, que el hombre no es señor de su camino, ni del hombre que camina el ordenar sus pasos. Él está llegando a nosotros para ordenar nuestros casos, para hacer la voluntad de Él. Amén. Vemos entonces
dice la palabra de Dios, enséñame a hacer tu voluntad. Porque tú eres mi Dios, tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Bendito el Señor para siempre. Hermanos, el Padre Nuestro, yo no sé si ustedes lo repiten, pero a mí me encanta el Padre Nuestro. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Vénganos a tu reino y hágase, ¿qué? Tu voluntad, así en los cielos como en la tierra. Hágase tu voluntad. Amén. Sí, hermanos. Pero primero vemos la introducción del Padre Nuestro. Padre Nuestro. Padre Nuestro. Nuestro. Amén. En nuestro es un verbo posesivo. Ya es mío y yo soy de él. Amén. Qué maravilla, ¿verdad? Entonces vemos que si usted lee o ya se sabe el Padre Nuestro de memoria, pues bueno que digamos, hágase tu voluntad en mi vida. En mi vida, amén. El Padre Nuestro es maravilloso. Hacer su voluntad porque aunque no lo entendamos lo que nos está hablando. Amén. A veces no entendemos. ¿Por qué? Tenía un amigo, ya partió con el Señor. Era un evangelista que llegaba mucho a la iglesia de nosotros. Y me contaba él, a veces nos sentábamos, yo tenía tanto que hacer en la iglesia en ese entonces, y me sentaba ahí con él a conversar. Me dice, ay hermana, usted no sabe lo que cuesta la voluntad de Dios. Le digo, sí, le ha costado. Dice, hay partes de mi vida que me ha costado. Dice, pero esa fue la peor que me pasó a mí. Él trabajaba en Estados Unidos y allá conocí una muchacha. Dice, hermana, la mujer más linda que usted se puede imaginar. ¡Qué mujerón! Y cantaba, dice, como un gorrión. Mira qué lindo que cantaba esa mujer. Ella era la hija del pastor donde él estaba predicando. Y nos enamoramos. Ella era muy cariñosa, muy sexy, muy de todo, ¿verdad? Nos íbamos a casar, pero yo le había prometido al Señor un ayuno largo, de unos 10 días. Y me fui a un lugar largo de ahí, y ayuné, y me dice el Señor, con esa mujer no te casas. No, ¿pero por qué? No te casas. Ve a tu tierra y busca una maicerita de Costa Rica y cásate con ella. Dice, hermana, usted no sabe lo que yo lloré. Si yo adoraba a esa mujer, vivía que solo en ella pensaba. Dice, y me vine para Costa Rica. Yo veía a las mujeres y solo soñaba con aquella, la guapísima, la lindísima, como cantaba esa mujer, y la hija del pastor. Él era un evangelista itinerante, como son los evangelistas. Y aquí se encontró una hermana sencilla, ni fea ni bonita, pero regularcita. Y le dijo, ¿te quieres casar conmigo? Pues sí, me caso con vos. Pero, hermanos, dice, me casé con la maicerita. Pero esa maicerita, yo duraba a veces 2 meses sin llegar a la casa, porque tenía recorridos en otros países. Y ella me esperaba. Pero aquella hermosísima y sexy, que lo tenía como un chupa-chupa el muchacho, ¿verdad? No lo hubiera esperado, con cualquiera lo hubiera engañado. Y él se dio cuenta.
de cuál era la que le era. Hermanos, a veces esto es tan importante. Mire, más que una graduación, que tenga usted el mejor título que tenga, es el matrimonio. Es el matrimonio. Porque si no estamos en la voluntad de Dios, si no andamos por vista, como dice Pablo, yo ahora no ando por vista, sino por el Espíritu. Entonces, ahí vienen los fracasos y los ayes. Pues no, hermanos. Solo Dios conoce los secretos del corazón. Y solo Dios conoce la persona. Amén. En Deuteronomio 29:29 dice: las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para vosotros y para vuestros hijos para siempre. Porque solo Dios conoce. Por eso nosotros tenemos que estar adheridos a la voluntad de Dios. Amén. Él conoce lo íntimo del hombre. Por eso dejémonos guiar por su voluntad, porque esa voluntad es perfecta. Amén. Es perfecta. El apóstol Pablo siempre se dejó guiar por el Espíritu para conocer la voluntad de Dios. Hay cosas que nosotros sabemos que no debemos hacer, como adulterar o fornicar o robar o matar o idolatrar. Todo eso lo conocemos, ¿verdad? Una serie de pecados que la sociedad inclusive nos señala, ¿verdad? Pero la sociedad es escapista. La sociedad en la que estamos es escapista con el hombre, ¿verdad? No hay fornicación, hay novios. ¿Qué ha visto? Ay, hermana, es que mi hija tiene un novio, por eso anda fin de semana con el novio. Es que van a leer la Biblia o a rezar un rosario. Porque ese es el hombre. Ese es el hombre, ¿verdad? Sí. El hombre todo lo tergiversa, ¿verdad? Y le pone una cosa y otra. Amén. Pero vemos entonces que el Señor nos lleva a la voluntad del fruto del Espíritu. A eso nos lleva. A la voluntad del fruto. El Espíritu Santo nos lleva a que nos amemos unos a otros, que tengamos gozo, que tengamos paz, que tengamos paciencia, que tengamos benignidad, que tengamos bondad, fe, mansedumbre, templanza. Esos son los frutos que nos da el Señor para su voluntad. Amén. Estas normas son la voluntad de Dios y esto no cambia. Esto es la plena voluntad moral de Dios. Hay cosas que oír de Dios para saber su voluntad, porque hay cosas que vienen por medio de muchas cosas. En una palabra, ¿verdad? Guiados para que yo haga la voluntad y ver la voluntad hecha en mi vida y empezar a caminar. Pablo siguió el camino tomado de las manos, o tal vez lo montaron en el caballo y le guiaban el caballo hasta Damasco, porque él dijo: ¿qué quieres que yo haga? Ve a la ciudad y ahí te será dicho lo que tienes que hacer. Y el hombre se fue y duró 3 días ciego, totalmente ciego. Cuando yo veo
mi problema de los ojos, que se me cierran. Ustedes me han visto a veces predicando, cerrando los ojos mucho. Y me digo, pobre Pablo, seguro le pasaba las mías, ¿verdad? Porque Pablo tenía ese problema. Porque en una de las cartas dice, con grandes letras os escribo, ¿verdad? Entonces vemos que esos tres días de Saulo era para cambiar a ese Saulo de Tarso al apóstol Pablo, al apóstol de los gentiles. Pero eran 3 días de muerte. Tenían que morir al judaísmo, porque estaba clavado en su corazón el judaísmo. No aceptaba ninguna otra cosa. Amén. Entonces vemos que estos 3 tipos de muerte. Vemos a Abraham con 3 días a Moriah, a entregar a su Isaac, a su único y amado Isaac. A tu único hijo, le dijo Dios, como con saña, ve y entrégamelo en el lugar donde yo te diré. A tu único, oiga, único. Él no le contó el otro hijo. A tu único y amado Isaac. Y entrégamelo. Dámelo en ofrenda. ¿Cómo creen ustedes que ese hombre iba esos 3 días a Moriah? Mirando de solaya al muchachón de 17 años, ¿no? Pero el hacer su voluntad le había agradado. Amén. Él no entendía que era una analogía que iba a servirnos a nosotros, los gentiles. Porque Cristo se cedió por nosotros. Este hijo era un tipo de Cristo. Pero vemos, hermanos, 3 días de sufrimiento. Pero él vio, detén tu mano, cuando estaba con el pedernal así, detén tu mano porque he visto tu fidelidad. He visto que el hacer la voluntad mía está lo primero. Jonás duró 3 días en la panza del pez. 3 días. Eran 3 días de muerte para su forma de pensar. ¿Cómo voy a ir yo ahí a predicar si esta gente es mala? Pero Dios lo había mandado. Dios lo había mandado. Tenía que morir a su propio yo. Yo hago mi voluntad. Dios lo había mandado a un lado y él se va exactamente para el otro lado. Vemos entonces a Jesucristo 3 días en el Hades para hacer la voluntad del Padre. Entonces estos 3 días que Saulo está ciego para botar el bagaje de judaísmo que llevaba y hacer la voluntad de Dios, y para poder tomar el nombre de Saulo de Tarso, el apóstol de los gentiles. La disciplina del creyente tiene una razón de darse para que dejemos los caminos torcidos y andemos en su voluntad. Dios llama a Ananías, un fiel hombre allá donde llega Saulo, para que vaya a orar por Saulo. Y él dice, Ananías dice, pero Señor, ¿cómo voy a ir si este hombre es un perseguidor de la iglesia? Si él ha matado, si él empieza a hablarle, dice, y ve, dice, porque instrumento escogido me es para llevar mi nombre a los gentiles, a los reyes y a los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Y Ananías ora por él y queda sano. Bendito el Señor. Hay una voluntad personal
para cada uno de nosotros. Amén. Dios tiene para cada creyente un llamado. Para usted, para usted, para usted, para usted, mi hermana, para Marita, para mí. Tiene un llamado especial. Hermanos, Dios no va a traer un miembro a ponerlo en el cuerpo de Cristo que no sirva para nada. Porque aún el dedo pequeño no sirve, ¿verdad? Todo nos sirve. Y Dios tiene un llamado personal para ustedes, para cada uno de nosotros. Así, hermanos. ¿Para qué te ha llamado a ti el Señor? ¿Quieres hacer la voluntad de Él? ¿Cuál es la voluntad de Dios para ti? O el don o el ministerio que te dio. Muchos, por no decir la mayoría, hacen la voluntad de ellos, pero no la de Dios. Amén. ¿Cómo saber su voluntad? Esto sí es la pregunta del $1,000,000, ¿verdad? Primeramente, con un corazón receptivo. El hacer tu voluntad me ha agradado. Yo abro mi corazón para hacer la voluntad de Dios. No la voluntad de los que me rodean. Casi siempre los que nos rodean nos quieren atrapar el llamado de Dios. No, pero ¿cómo va a ser tan largo? No, ese no. Pero vemos, hermanos, que en primer lugar, un corazón receptivo, para hacer la voluntad de Dios. B, por medio de la voz de un predicador. No es la voz de un predicador, es la voz del Espíritu Santo, que determinadamente nos marca y nos lleva a hacer la voluntad de Dios. Yo, hace años, cuando Jimmy Swaggart era lo máximo en el mundo entero, oí una predicación un domingo a las 3 de la tarde en el radio. Yo no estaba ni siquiera donde estaba él, pero esa voz me marcó a mí. Hermanos, no les miento. Yo puedo decir cosas que he leído, que esto, pero lo que yo he vivido, puedo decirlos a ustedes. Duré 8 días llorando y le dije, ¿qué quieres que haga? Señor, ¿qué quieres que yo haga? Sí, hermanos, por medio de la voz de un hombre, ¿verdad? Vemos la parte C, por medio de visiones y sueños. Muchas veces Dios nos está llamando por medio de sueños o de visiones. Creemos que un llamado es solo para un hombre o una mujer particularmente con mucho conocimiento, con muchos títulos, con muchas cosas. Pero no, hermanos, Él nos pone sueños. Yo estaba en una iglesia, ya no era muy pequeña cuando yo estaba ahí. Cuando comencé, sí, era 40 hermanos junto con los jóvenes. Y esta iglesia, yo la amaba, como se llama la primera iglesia donde usted va. Es el amor de la vida de uno, ¿verdad? Pero el Señor me daba sueños extraños. Yo volaba y iba a hoteles a predicar. Y uno de esos hoteles donde entré tenía todos los motivos del Quijote de la Mancha. La mulita, las armaduras, y todo es un hotel muy bonito,
qué raro donde estoy yo. Después me llevaba a otro hotel y solo me ponía a ver nada más que las paredes. Y las paredes eran todas llenas de figuritas, como de indios, como en relieve. Eran las paredes. Y cosas así. Y me llevaba y me traía, me llevaba y me traía. Yo decía, qué raro. Pero un día me soñé que yo era un pájaro. Y me tenían un hilo amarrado a la pata de la entrada de la iglesia donde yo estaba. Y el pájaro sabía cantar bien. Pero vino una gran, ¿qué le pudiera decir? Como era como una tijera, pero venía del cielo, y cortó y el pájaro salió volando. Uy, Señor, ¿qué es esto? Yo les estoy contando eso porque no lo leí, yo lo viví. Entonces, la primera vez que yo salí de Costa Rica, iba sin saber a dónde iba. Cuando llegué a San Pedro Sula, la hermana que me hospedó me llevó al hotel para que lo conociera, a dónde iba a predicar yo. Ahí estaban los motivos de Quijote, como yo lo vi, exactamente. Conocía las escaleras, conocía todo ahí, que estaba en un tercer piso, el salón donde iba a predicar. Y esa tijera, fueron algunos que no me querían ahí porque tenía miedo a mi ministerio. Me hicieron la vida a cuadritos, pero hasta que Dios no me dijera, duré 7 años sin hacer nada ahí. Y cuando hacía algo me lo quitaban. Pero el Señor quería, esa era la voluntad de Dios. Amén. Hermanos, fue un sueño. Y ese sueño se cumplió tal como me lo dio el Señor en todos los lugares donde yo fui. Hermanos, oímos su llamado cuando tenemos disponibilidad y conocimiento de la palabra. Porque puede ser que no tengamos ningún título, que no hemos ido a ningún instituto bíblico. Como ustedes les he contado, no me dejaron entrar al instituto. Hace 50 años una mujer no entraba al instituto. Yo quise entrar. Me dijeron no, porque en ese entonces solo había asambleas de Dios. Allá en ese instituto ahí de Moravia. No es apta, señora, me dijeron. Y desde ahí, esa cuesta para abajo y subiendo, hasta llegar a la casa a pie, pasé llorando. Pero el Espíritu me dijo, yo te voy a enseñar. ¿De dónde aparecieron libros de homilética, de hermenéutica, de Viejo Testamento? Yo no sé de dónde. Si ustedes me pueden preguntar, no sé de dónde. Ahora le estoy dando a Isabelita, la muchacha que me ayuda, estoy dando la hermenéutica, porque yo veo que ella va a ser una predicadora. Y nosotros tenemos que multiplicarnos, ¿verdad? Hermanos, esa es la voluntad de Dios, que nosotros nos multipliquemos. Bendito el Señor para siempre. Él es bueno, ¿verdad? Y para siempre su amor y su cuidado. Disponibilidad y conocimiento de la palabra. En Hechos 1:8 dice, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Quizás Dios no nos ha llamado como evangelistas, pero sí a predicar la palabra. Amén.
recibiréis poder. Hay un poder sobrenatural. Ay, es que no, es que yo, mi abuelita no le puedo hablar porque es que mi abuelita es, Dios guarde, ella los santicos y todo eso. Hay un poder sobrenatural. Hay que hablar, hermanos. Hay que hablar. Primero te dice en Jerusalén. Jerusalén tipifica tu casa, tus hijos, tu esposo, tu esposa. Son tus hijos. Hermanos, yo no hago nada con predicar en todas las naciones si no predico a mi casa. Por eso la Jerusalén es importantísimo, ¿verdad? Judea es tus parientes y amigos. La abuelita, la tía, el primo, en fin, los amigos nuestros que no conocen al Señor. Esa es Judea, las amistades. Samaria, tu barrio, se va agrandando el llamado para hacer la voluntad de Dios. Amén. Nada importa, hermanos, recibiréis poder, porque a veces somos muy tímidos. Vea, mi esposo era un hombre tímido, pero cuando tenía que predicar la palabra no le importaba lo que pasara. A veces los llevaban los santos aquí del barrio y se los plantaban en la carnicería. Y salía mi esposo con el delantal así puesto del carnicero. Y se tiraba el 115. Tienen ojos y no ven, tienen oídos y no oyen. Y no le importaba, hermano. Muchas veces me vino a mí bañado de huevos, donde lo agarraban a huevas, pero él estaba predicando y Dios lo llevó a las calles, a lo más duro, a las calles. Pero lo llevó, ¿verdad? Hasta lo último. Y después dice hasta lo último de la tierra, donde quiera. A mí me llevó a tantos países, porque a él le plugo a él. Él quería, esa era la voluntad de él. Y si estoy aquí, hermanos, predicándole a ustedes, a Cuatrito, es porque esa es la voluntad de Dios. No hay otra. Amén. Bendito el Señor para siempre. No necesito tener grandes conocimientos, grandes reconocimientos. No, hermanos. Necesito conocer esta palabra de tapa a tapa. Conocer esta palabra y después está llena del Espíritu Santo. Dice una de mis alumnas de allá de Honduras, tiene una iglesia inmensa, cuando ella conoció a Cristo, hermanos, si uno dijera, es que yo, ¿qué voy a predicar? ¿Qué voy a hacer? Esta hermana, un día de esto la oí porque a veces la pongo para oírla, si predican en Estados Unidos o en Honduras. Y dice, vea, mi madre espiritual era una señora que no tenía ningún conocimiento. Ella era un conocimiento, títulos para empapelar. Era periodista, era doctora, era pintora, era escritora. Ahí me manda los libros que ella escribe, me los manda primero a mí, a ver qué me parece. Dice, pero esa mujer no tenía, yo sí, ay, pero ya, y me trajeron aquí a la Lima a oír yo predicaba siempre en hoteles. Pero esta señora no tiene la cultura. Pero fue la primera que me cayó llorando. Era un día sábado y el día lunes ella
ella se divorciaba de su esposo. En este año que pasó, vinieron a verme, porque ella viene a verme de vez en cuando. Hermanos, no se necesita. Como dijo una hermana muy amada que ya pasó con el Señor: ay, mira, Flora, decime, ¿cuál es la que predica aquí en el Hotel Costa Rica? Aquella señora de pelo largo, la de la prensa de lata. ¿Ah? Pero la primera que se convirtió fue ella, con la de prensa de lata. Ella venía con un peinado rimbombante. Hermano, no se necesita simplemente un corazón abierto. Amén. No, hermanos, a mí un día, el hermano donde estaba yo hospedada, era un hombre muy rico, y él era de la logia masónica y se convirtió. Es el que cayó en el suelo. Y un día llego yo al hotel a predicar, normalmente me dicen: hermana, aquí está toda la logia. Y la logia siempre se compone de gente de altura, abogados, doctores, escritores, de todo. Y me invitaron después de que prediqué a almorzar. No me digan que almorcé, porque no supe. Me llovieron a preguntas. Eso no se hace, ¿verdad? Y hermanos, cuando yo salí, dije: Señor, yo no sabía que yo sabía tanto. El Espíritu Santo estaba ahí. No me dejaron callado ni en lo mínimo. Amén. Hermanos, cuando Dios nos llama y queremos hacer su voluntad, Dios nos capacita. Dios al que llama lo capacita. ¿Verdad? Tal vez no de títulos, pero sí del Espíritu Santo y de conocimiento. Bendito el Señor. No se necesita dinero. Ay, pero es que ¿cómo voy a viajar si yo no tengo dinero para viajar y para ir? Esta hermana que me dijo de la de prensa de lata, una mujer muy rica, y un día me dijo: hermana, dice, voy para Perú y para una parte de Argentina, voy a llevar una prédica. Ella no era predicadora, pero iba a llevar una prédica. Y yo me vine, hermano, así como yo nunca había ido a Argentina. Y la vez que iba a ir, no pude ir. Hubo un problema muy grande. Y me dije yo: mira, Señor, mira, Marielitos, mira dónde anda por todos lados. En cambio yo no. No te aflijas. A ella la lleva su dinero. A ti te llevo yo. ¿Para qué más? Hermano, si estoy aquí es porque Él quiere que yo esté aquí. Sí, hermanos amados. No hay necesidad de dinero. Ya yo les he contado mi experiencia, ¿verdad? Cuando me llegó una carta y con todo y pasajes, y le esperamos tal día, se va a tal vuelo, que el otro. Dios mío, $5 tenía yo. Hermanos, yo no tenía respaldo ni de la iglesia donde había trabajado por 21 años. No tenía respaldo de mi marido, una mujer evangelista. ¿Qué es eso? En Asambleas de Dios eso no se ve. Hace 50 años no se veía. No tenía respaldo de nadie. Un alumno mío que acababa de estrenar un carrito que parecía una patineta, apenas cabía yo con la valija, hermanos, y no tenía valija, y me fui de la rica de la familia. Ustedes saben que en las familias hay ricos, y yo tenía un cuñado riquísimo,
y viajaban mucho. Y entonces yo llegué y le dije, mira, vos no tenés una valijita que me prestes, es que no tengo valija, tengo que salir. Sí, y empezó aquel closet a instalarme valijas y buscó la última, la que no tenía nada. Tuve que amarrarla con un mecate. Así iba yo, hermano. Y con mis $5 en la cartera, yo dije, ¿a dónde iré yo? ¿Ah? A las 5 de la mañana, cuando estaba el avión por salir, yo tenía un nudo aquí. Nunca había salido sola a predicar y toda mi vida salí sola. Pero cuando empezó el vuelo a subir ese avión, cuando pasó a subir ese avión, me sentía tan sola, hermanos, tan sola, sin nadie que dijera, Dios te bendiga, Dios te ayude. Mi marido se quedó roncando, ni siquiera se dio cuenta. Y creyentes. Y entonces, y lo único que iba en ese avioncito era un hombre que iba dormido y una monja que también iba media dormida. Y empezó una canción para mí. Con mis labios, con mi vida, Señor, te alabaré. Con mis labios y mi vida te alabo, Señor. Te alabo, Señor, con mis labios y mi vida te alabo, precioso Señor. Hermanos, me llevó ese cántico hasta que aterrizó en San Pedro Sula. Y ahí, ¿qué le puedo decir a ustedes? Nada me ha faltado, nada me ha faltado. ¿Y a dónde no fui? Y hasta los antojos que yo tenía me los digo, Señor, yo quiero ir, yo quiero conocer el Sinaí. Y un día el Señor me dijo, ya después de que conocí al Señor, estarás en el Sinaí. Y me alzó el pelo, aquel pelo que tenía yo por aquí. Me alzó así el pelo. ¿Ya? Pues hermanos, a los años me mandaron para el Sinaí. Bueno, primero estuve en Egipto un tiempillo y después me vine haciendo el recorrido de los que hicieron los israelitas desde Egipto y pasamos por un montón de partes. Cuando llegamos al Sinaí, ay, Dios mío, qué cosa más linda. Hermanos, ese es el Cristo que yo predico. Y no me canso de predicar. Es el Cristo de los milagros. Es el Cristo que nos lleva. Es el Cristo que nos conduce. Es el Cristo que nos aparta del mal. Es el Cristo que el hacer su voluntad me ha agradado. Y su ley está en medio de mi corazón. Hermanos, háganlo ustedes así. Vamos a orar. Amante Padre Celestial, gracias te damos, Señor. En esta mañana, Señor, te alabamos y bendecimos tu nombre. Que el hacer tu voluntad, Señor, nos haya agradado y que tu ley esté en medio de nuestros corazones y de nuestras vidas. Señor Dios mío, condúcenos. Señor, tengo muchos años, pero ahora estoy esperando. ¿Qué quieres que yo haga, Señor? ¿Quieres que haga algo más? ¿Qué quieres que yo haga? Señor Dios mío, ayúdanos para así como Saulo de Tarso, Padre, fue conducido lugar por lugar. Señor, así nosotros, en primer lugar, nos conduzca en nuestra Jerusalén, a hacer la voluntad en nuestra casa, con nuestros hijos, con nuestros nietos, con nuestro esposo o esposa, Señor. Y luego, Señor, tú vas a esparcirnos donde quieras, al barrio donde vivimos, a nuestras amistades y hasta el fin del mundo, Señor.
nos puede llevar. En el nombre de Jesús te doy las gracias. En esta mañana, Espíritu Santo, te doy gloria, honra, adoración, alabanza a ti, Padre. Porque tú eres bueno, Espíritu Santo. Porque nos has guiado. Porque no nos has avergonzado delante del impío, Señor. Sino que nos has aconsejado palabra por palabra, cosa por cosa. Señor, gracias, Señor. Gracias te doy en el nombre que es sobre todo nombre. Y a Cristo sea la gloria. A Cristo sea la gloria y la victoria para sus hijos que andamos en su voluntad.